¿Tienes la impresión de que hay un abismo de incomprensión entre tu hijo y tú? Bueno, es muy natural. La forma en que un niño pequeño experimenta la vida es muy diferente a cómo la experimentamos los adultos. Hoy te voy a hablar de 8 cosas que no puedes esperar de tu hijo o de tu hija pequeños. Soy Gemma Sanz, llevo más de 20 años con niños pequeños y quiero apoyarte en tu camino de maternidad o de paternidad para que te resulte mucho más fácil y mucho más satisfactorio. Lo primero que no puedes esperar de tu hijo o de tu hija cuando son muy pequeños es que se esté quieto y que no lo toque todo. Los niños pequeños tienen el impulso irrefrenable de moverse cuanto más mejor en su grado de madurez. Cuando ya empiezan a desplazarse, están todo el tiempo en movimiento, explorando todo lo que hay a su alrededor, explorándolo con la necesidad de cogerlo, de llevárselo a la boca, de experimentar cualquier hueco, metiendo los dedos, metiendo la cabeza, los brazos, las piernas. Ese es el impulso por la vida. Eso significa que tu hijo o tu hija están sanos, están alegres y por eso se lanzan a descubrir el mundo. Esas son las experiencias que en este momento necesitan. Bueno, a veces no es tan cómodo. La sugerencia es que prepares tu casa para que todo lo puedan hacer sin peligros, pero no intentes que dejen de hacerlo. Es como si a un pura sangre le tienes todo el día atado. La segunda cosa que no puedes esperar de tu hijo o de tu hija hasta los 7 años es que comprenda las explicaciones y los razonamientos que le das. Aunque aparentemente parezca a veces que los puede comprender, realmente hasta los 7 años no empieza el desarrollo de la lógica causa-efecto. Por tanto, todos esos razonamientos lógicos que les damos muchas veces para que las cosas fluyan, para que comprendan nuestros límites, realmente no los pueden comprender. Y además para ellos es una invasión de palabras que les sacan mucho de su bienestar. Mi recomendación es que no lo intentes. Si hay que poner límites, simplemente ponlos, sin explicaciones, no es necesario. La tercera cosa que no puedes esperar de tu hijo o de tu hija cuando es pequeño es que te cuente las cosas tal y como son o que te responda a tus preguntas. Ellos todavía viven en un mundo de irracionalidad y de fantasía, donde la fantasía y la realidad están entremezcladas. Y además todavía no dominan el lenguaje, aunque ya sepan hablar, pero no dominan el lenguaje de esta manera donde todas las palabras para ellos significan lo mismo que para nosotros. No, ellos todavía están experimentando con el lenguaje y aunque aparentemente utilizan el mismo lenguaje que nosotros, en realidad todavía están intentando comprender qué significan esas palabras y lo hacen a través de usarlas. No todo lo que dicen ellos le dan el mismo contenido exactamente que le damos nosotros. Por tanto, no te fíes tanto de las palabras de tu hijo o de tu hija. Es mucho más fiable que te fíes de sus acciones o de sus mensajes corporales. Esos sí que son fiables, esos sí que responden realmente a lo que te quiere decir o transmitir. Las palabras todavía las tiene que dominar. Esto es así sobre todo hasta los 4 o 5 años. Poco a poco van adquiriendo esa precisión en el lenguaje, pero necesitan usarlo para ello. La cuarta cosa que no puedes esperar de tu hijo es que comparta sus cosas. Para los niños pequeños sus cosas son como parte de sí mismo y más aún cuando están fuera de su casa y más aún cuando están con extraños. Sus cosas es como algo de sí mismo. No las comparten fácilmente y en esto, bueno, hay muchas diferencias entre unos niños y otros, claro, pero en principio no esperes que las compartan y no pasa nada, es lo natural que no las quieran compartir. Y poco a poco, según van madurando y van adquiriendo mayor seguridad en sí mismos y van diferenciándose de las cosas como algo ajeno a ellos, poco a poco eso se va a ir dando. Pero es importante que no lo fuerces, porque el forzar a compartir les genera mucho estrés y además es como que mamá y papá no le dan la suficiente seguridad que necesitan en ese momento donde sus cosas son tan importantes. La quinta cosa que no puedes esperar de tu hijo pequeño es que tenga empatía. No puede tener empatía porque la empatía es algo que se desarrolla lentamente, pero su desarrollo empieza a partir de los 7 años. Hasta los 7 años el niño es absolutamente egocéntrico y eso significa que solo se puede ocupar de sus necesidades. Y tiene que ser así, es una protección de la naturaleza.
Si tuviera que ocuparse de las necesidades de otros o incluso percibir las necesidades de otros, su desarrollo podría verse muy comprometido. Así que es muy natural y muy sano para él que sea egocéntrico. Bueno, eso quiere decir que nos tendremos que ocupar nosotras, las madres o los padres o las personas que cuidamos, de que si agrede a otro, tendremos que ser nosotras las que pongamos los límites o las condiciones para que no se produzcan agresiones. Es nuestra responsabilidad. No le podemos cargar a él o a ella con esa responsabilidad de cuidar de los otros. Si en un momento pega porque defiende sus cosas o porque se siente mal, en ese momento no podemos esperar que se dé cuenta de que está haciendo daño. Por eso algunas cosas que se hacen habitualmente, como es «pero no te das cuenta de que está llorando, pues pídele perdón», no tiene ningún sentido si queremos respetar su madurez. Lo que tiene sentido es que nos ocupemos nosotros de proteger sus cosas o de protegerle a él, e incluso de proteger a los otros cuando es necesario. Eso sí sería más coherente con su nivel de madurez. Otra cosa que no podemos esperar de un niño pequeño es que haga lo que dijo anteriormente que iba a hacer. Te pongo un ejemplo. Llega el momento de ir al parque y quiere llevar al parque un juguete. Y yo le digo, bueno, lo puedes llevar si en el parque luego lo compartes con los demás niños. En ese momento el niño, la niña, no se puede proyectar en el futuro, no puede saber lo que en el futuro, en el parque, va a sentir y va a querer. Solo puede vivir este momento presente, que su interés es llevar el juguete al parque, y va a hacer lo que haya que hacer para conseguir lo que quiere. Así que si hay que decir que sí, dice que sí. Cuando llegue al parque, estará en otro momento, y en ese otro momento valorará si lo quiere prestar o no lo quiere prestar. Pero no podemos esperar que haga lo que dijo que iba a hacer. Eso es mucho esperar de un niño pequeño. Hasta los 7 años que empieza a desarrollarse un poco más esta capacidad de planificar, de ir un poco más hacia el futuro, es demasiado pedir a un niño pequeño. Otra cosa que tampoco podemos pedir a un niño pequeño es que se dé prisa. Los niños tienen su ritmo, que para nuestra forma de vida es lento, pero realmente es mucho más acorde a nuestra naturaleza, y están en el presente conectados con sus necesidades. Está muy fuera de sus posibilidades darse cuenta de que hay que hacer las cosas deprisa, y es demasiado pedirles que ellos mismos se den prisa. Si hay que llegar a una hora determinada, es nuestra responsabilidad de adultos planificar con los tiempos suficientes, contando que el niño va a un ritmo mucho más lento que el nuestro. Y la octava cosa que no podemos esperar de un niño pequeño es que haga ciertas cosas como le pedimos que las haga. Por ejemplo, si estamos en la cocina y le pedimos que colabore. Bueno, estas cosas que a veces hacemos los padres o hacen los padres para que el niño esté entretenido, que me ayude en la cocina. Un niño pequeño está en la etapa de experimentar y experimentar, pero a su manera, sin ningún propósito, sin ninguna finalidad. Si yo le dejo, por ejemplo, la masa para la pizza o las verduras para cortar, no puedo esperar en ningún momento, aunque ya tenga 5 o 6 años, que lo vaya a hacer como yo necesito. Es mucho pedirle. Tendría que estar continuamente interfiriendo en lo que le interesa para que eso llegue a ser algo que yo pueda utilizar para la comida. Para este tipo de actividades yo te propongo que mucho mejor que te ayude, que al final va a ser frustrante para él y para ti, es que él corte la verdura a su manera y esa verdura pues probablemente no sirva después para la comida, o que manipule la masa de la pizza o la harina a su manera, aunque probablemente tampoco sirva para la comida.